Aaron, challenging course today. This car is already a handful as it is, I'm sure. Tell us what it was like to get to the summit today. I'm not sure that I used much the throttle, considering the truck makes... Aaron Kaufman fue el corazón de Fast and Loud durante 6 años. Los fans lo vieron construir autos imposibles en tiempos imposibles. Pero en 2017, se alejó de millones. Lo que los espectadores no vieron fue la verdadera razón. Detrás de las cámaras, algo había salido terriblemente mal entre él y Richard Rawlins. Había dinero involucrado, se le había arrebatado el control creativo, y Aaron descubrió que estaba entrenando a su propio reemplazo. La traición final ocurrió durante la construcción de una peligrosa camioneta que casi le cuesta la vida a alguien. Lo que hizo después sorprendió a todos en Discovery Channel. Aaron Kaufman nació el 26 de enero de 1982 en Crowley, Texas. No creció con mucho. Su padre, David Gerald Kaufman, trabajaba 12 horas al día como mecánico, ganando apenas $8.50 por hora. En 1992, la familia vivía en un pequeño parque de casas rodantes, y Aaron tenía que compartir un diminuto cuarto con su hermano menor Jared. Pero incluso en ese lugar tan difícil, algo inusual comenzó a suceder. Cuando Aaron tenía solo 10 años, desarmó la podadora rota de la familia usando un cuchillo de cocina y un destornillador. No solo la reparó, sino que la mejoró. Cortaba más fuerte y más rápido que antes, alrededor de un 15% más de potencia. Eso no fue suerte. En secreto, se había estado enseñando a sí mismo leyendo los manuales de reparación de su padre cada noche, a veces quedándose dormido con las páginas grasientas todavía en las manos. Para cuando tenía 8 años, Aaron ya había aprendido a conducir en la vieja camioneta Ford F-100 de 1968 de su abuelo. Esa camioneta no era solo transporte, se convirtió en su pequeño mundo, un lugar donde se sentía vivo. El olor a gasolina y aceite quedó grabado en su mente para siempre. Esa misma camioneta cambiaría todo más adelante. A los 12 años, Aaron convirtió el patio trasero en su propio taller. Construyó go-karts con motores de podadoras y carritos de supermercado. No eran juguetes. Algunos podían alcanzar los 55 kilómetros por hora en calles normales. Aprendió a soldar usando una soldadora prestada. Pero entonces, llegó su primer accidente real. En diciembre de 1994, uno de sus sistemas de escape caseros explotó mientras lo probaba. El metal fundido le quemó el brazo tan gravemente que necesitó 23 puntos de sutura. Su brazo derecho, el dominante, quedó inutilizado por 6 semanas. Su madre quiso quitarle sus herramientas, pero Aaron ya había escondido más en un viejo cobertizo detrás del tráiler. Esa misma semana, solo 3 días antes de Navidad, la familia tuvo que gastar todo su dinero navideño, $200, en facturas del hospital en lugar de regalos. Ese recuerdo lo acompañó toda la vida. Cuando llegó a la preparatoria en 1998, Aaron dejó de asistir. Faltó 127 de los 180 días del año escolar. No era flojo, estaba trabajando. Por apenas $4.25 la hora, arreglaba autos en talleres no autorizados por todo el condado de Dallas. A los 16 años, aceptó reconstruir una transmisión que 3 mecánicos certificados habían dicho que era imposible. Aaron lo hizo en 11 horas y ganó su primer pago formal de $200. Un día, el director de la escuela registró su casillero y encontró $1,400 en billetes arrugados de sus trabajos de fin de semana. Eso era más de lo que muchos adultos ganaban en Crowley en todo un mes. Su profesor de taller vio el talento que tenía Aaron y en secreto lo ayudó a permanecer en la escuela mintiendo sobre su asistencia. Por las noches, Aaron se escapaba por la ventana de su habitación y reparaba motores con una linterna. Volvía a casa cubierto de aceite y con marcas de quemaduras en los brazos. Sus padres pensaban que se estaba haciendo daño, pero la verdad era mucho más profunda. A los 18 años, en enero del 2000, Aaron abandonó la universidad después de solo un semestre, aunque tenía un promedio de 3.7 y una beca parcial de $3,200 por año. Su padre quedó destrozado. Había estado trabajando turnos extras solo para pagar esa matrícula, pero Aaron ya había tomado una decisión. Había terminado con las aulas. Uno de sus profesores de ingeniería había llamado a su diseño de transmisión personalizada y realizable, aunque Aaron la había construido en la vida real usando solo $50 en piezas de chatarra. Lo que nadie sabía era que Aaron ya tenía una deuda de $4,800 por la compra de herramientas,
pidiendo prestado a usureros que cobraban un 28% de interés. Su deserción significó que la familia perdió la electricidad en su tráiler durante 3 meses. Encendían velas por la noche mientras Aaron buscaba trabajos de reparación para mantenerlos a flote. Más tarde ese año, el 12 de septiembre de 1999, Aaron tomó un gran riesgo. Corrió con una moto de tierra que él mismo había modificado. Tenía 78 caballos de fuerza, mucho más que los 46 originales. Mientras intentaba saltar un barranco de 15 pies a 105 km por hora, se estrelló. Se destrozó la muñeca derecha en 3 partes. Los médicos tuvieron que colocarle 2 pernos de titanio y un yeso. La cirugía costó $8.400. La familia no tenía ese dinero. Tuvieron que vender el único auto que aún poseían, la misma Ford F-100 de 1968 con la que todo había comenzado. Para 2002, ocurrió algo increíble. Con solo 20 años, Aaron conoció a un hombre llamado Richard Rawlins en un taller de Dallas. Richard vio cómo trabajaba Aaron y le ofreció un puesto en su nuevo taller, Gas Monkey Garage. Ese fue el inicio de una asociación de 15 años que cambiaría la vida de ambos. Aaron se convirtió en el principal fabricante. Gas Monkey ya existía desde hacía años, pero las manos firmes y la mente creativa de Aaron lo convirtieron en algo real. No solo estaba reparando autos, estaba construyendo toda la base de una marca que pronto estaría en televisión. En 2008, Aaron asumió un Corvette Chevrolet 1968 oxidado como uno de sus primeros proyectos importantes. Reconstruyó el motor Ford 27 Big Block, fabricó nuevos sistemas de escape y restauró todo a mano. El auto se vendió por $5.800 después de haber costado solo $8.500 comprarlo y repararlo. Esa ganancia de $50.000 demostró que Aaron era más que un simple apasionado de los autos. Era un genio de los negocios. 2 años después, en 2010, intentó algo aún más loco. Tomó la carrocería de un Dodge Charger 1970 y la fusionó con un motor Viper V10. Fue tan difícil que casi pierden el taller por ello. Los sistemas electrónicos no coincidían. Los costos se dispararon. Y en un momento, Rawlins pensó en cerrar definitivamente. Pero cuando el auto finalmente se completó, ganó el premio al mejor clásico modificado en el Dallas Autorama. En 2011, Aaron restauró un Mustang 1972 usando principalmente piezas recicladas, incluido un motor 351 Cleveland de un Torino accidentado y asientos de 3 autos diferentes. Pero cuando las inspecciones de seguridad revelaron que algunas partes estaban demasiado desgastadas, Aaron y Rawlins chocaron fuertemente. Aaron lo acusó de preocuparse más por las ganancias que por la seguridad. Esto llevó a su primera gran discusión y a un nuevo conjunto de reglas. El momento más peligroso llegó en octubre de 2011. Aaron llevó su Chevy C10 1969 modificada a una pista de carreras de aceleración. La camioneta tenía 720 caballos de fuerza. En una carrera, el motor explotó a más de 6.800 revoluciones por minuto, enviando fragmentos de metal por todas partes. Una mujer llamada María Rodríguez recibió un golpe en el hombro. Necesitó 18 puntos de sutura. Gas Monkey fue demandado por $75.000. La compañía de seguros se negó a cubrirlo. Aaron pagó sus facturas de su propio bolsillo. Ese accidente lo hizo dejar de correr durante 2 años. El viaje de Aaron Kaufman con Fast and Loud comenzó en junio de 2012, y desde el principio, lo llevó hasta su límite absoluto. En el primer episodio, le pidieron reconstruir un Ford modelo a 1931 en solo 9 días para un gran intercambio de autos. Lo que los espectadores no vieron fue el precio que pagó para lograrlo. Solo en la primera temporada, él y su equipo construyeron 12 autos en 24 semanas, a menudo trabajando más de 110 horas a la semana. Aaron estaba tan agotado que una vez se quedó dormido dentro de un auto mientras las cámaras filmaban. Tenía que ducharse con una manguera detrás del taller. Cada semana, también pasaba 14 horas solo viajando entre Fort Worth y Gas Monkey Garage en el noroeste de Dallas. En algunas escenas, parecía tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba claro que este ritmo no podía durar para siempre, y para 2016, ya no lo hizo. Uno de los momentos más estresantes llegó en 2013, cuando el equipo asumió un Ferrari F40 1991 destrozado.
Richard Rawlings y Dennis Collins lo compraron por $400,000 después de que se estrellara contra una cerca. Tenía solo 7.148 millas antes del accidente. Aaron lideró la reconstrucción, desarmándolo por completo con la ayuda de expertos de Ferrari. Mejoraron todo: los turbos gemelos, el escape, el volante de inercia, el embrague e incluso agregaron llantas de carreras. Pero detrás de escena, surgieron discusiones. Rawlings seguía anulando las decisiones de Aaron. El auto terminado se pintó de negro en lugar de rojo Ferrari, y aunque se convirtió en la construcción más famosa del taller, también dejó algo dolorosamente claro. Aaron y Richard tenían ideas muy diferentes sobre cómo deberían construirse los autos. Las cosas empeoraron en 2016. Aaron fue puesto a cargo de la construcción del Di Tommaso Pantera EcoBoost. Fue uno de los proyectos más difíciles que habían hecho y cruzó un límite para él. Aaron dijo que el auto estaba mucho más allá de lo que se podía hacer correctamente dentro de los estrictos plazos de un programa de televisión. Aunque estaba solo unas semanas retrasado, sentía una presión constante para tomar atajos. El motor, un EcoBoost de 3.5 litros con turbos de competición completos, terminó produciendo 472 caballos de fuerza y 498 lb-ft de torque. Pero a Aaron no le importaban los números, le importaba el trabajo. La construcción iba en contra de todo en lo que creía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el tipo de autos que quería construir eran demasiado grandes para la televisión. Ese proyecto se convirtió en una encrucijada. Por esa época, Aaron también comenzó a enfrentar serios problemas personales. La fama había empezado a desgastarlo. Los ataques de pánico lo hicieron pensar en renunciar en medio de una temporada. Dijo que la presión era aplastante. Afectó su relación con su novia, sus perros e incluso sus empleados. En un momento, tuvo una apendicectomía de emergencia, pero volvió al trabajo solo unos días después porque las cámaras seguían grabando. Los antiguos colegas de Aaron Kaufman dijeron que trabajaban tantas horas que olvidaron lo que era la vida normal. En pantalla parecía tranquilo, pero fuera de cámara se estaba quemando. En 2016, las tensiones con Richard Rawlings por plazos, presupuestos y calidad estallaron. Aaron acusó a Richard de sacrificar la artesanía por el drama televisivo. Durante la construcción de una motocicleta en 2017, las discusiones se intensificaron. Richard lo contradijo públicamente y Aaron finalmente se marchó del set. La producción se detuvo durante días, pero la grieta se había estado gestando durante meses. Documentos filtrados mostraron que Aaron, considerado el corazón creativo del programa, estaba gravemente mal pagado. Más tarde descubrió que estaba entrenando a mecánicos destinados a reemplazarlo. Sintiendo que lo explotaban, llamó al taller una prisión creativa. El garaje, dijo, se había convertido en un set de televisión, no en un taller. Su punto de quiebre llegó cuando se ignoraron problemas de seguridad en un camión semi-personalizado por el bien de la filmación. Furioso, Aaron se negó a arriesgar vidas por las audiencias. El 6 de marzo de 2017, anunció su salida de Gas Monkey Garage, poniendo fin a una asociación de 15 años. Los fans quedaron atónitos. Un año después, Richard fue demandado por $6 millones y Aaron fue llamado como testigo. Cuando el caso se resolvió, Aaron lanzó Shifting Gears, pero fracasó tras una temporada debido al agotamiento y a las bajas audiencias. En 2019, demandas lo acusaron de abandonar proyectos de autos personalizados de alto valor, dañando su reputación. Ese mismo año, fundó Arclight Fabrication, sorprendiendo a la industria con chasis personalizados de Ford F-100 de $100,000. Pero un incendio en 2019, causado por un cableado defectuoso que él mismo instaló, destruyó piezas por $50,000 y casi hundió el taller. Se recuperó, pero enfrentó críticas en 2020 por ofrecer kits de conversión eléctrica de $40,000 usando baterías Tesla. Los tradicionalistas se rebelaron, pero los compradores más jóvenes llegaron en masa, asegurando 150 pedidos en pocos meses. Tras bambalinas, Arclight estuvo al borde de la quiebra en 2018. Aaron vendió su coche de carreras personal para pagar nóminas y sobrevivió solo tras una asociación de $400,000. Para 2024, la empresa había dado un giro, generando más de $2 millones anuales con ruedas personalizadas y ventas en línea globales. En lo personal, Aaron tuvo dificultades. Su matrimonio con Charlene Fleming supuestamente sufrió por su horario de trabajo. Luchó contra la ansiedad y la depresión tras dejar la televisión,
Acudió a terapia y sobrevivió a un susto de salud en 2021 cuando una apendicitis grave casi lo mata. Más tarde, pérdidas en criptomonedas borraron más de $1 millón, obligándolo a hipotecar su taller. En 2024, Aaron volvió al foco mediático con un proyecto de restauración de la Ruta 66 de $2.3 millones en asociación con el Smithsonian y el Servicio de Parques Nacionales. Combinando diseño vintage con innovación eléctrica, posicionó a Arclift a la vanguardia del hot rodding sostenible. Para 2023, su patrimonio neto había recuperado los $8 millones. Desde el agotamiento hasta los sustos de bancarrota y la reinvención, Aaron Kaufman demostró que podía construir más que máquinas. Se reconstruyó a sí mismo.